Bueno, buenos días muchachos. Entonces, a partir de hoy pues desarrollaré algunos videos de esta forma y pues ustedes van a acceder a ellos mediante un link. La idea entonces es desarrollar solo algunas actividades que tienen que tener alguna justificación matemática, y lo conceptual digamos que voy a valerme de algunos videos ya existentes en la red. Bueno, entonces ustedes previamente a este video ya vieron el video sobre la teoría de la luz, sobre el carácter corpuscular y ondulatorio. Más adelante hablaré algo más de ello. Sí, básicamente están las definiciones y cómo se genera la luz, cómo cuando un electrón salta de un nivel de alto a bajo, entonces se libera energía en forma de luz. Bueno, entonces aquí me va a remitir a hablar de los fenómenos ondulatorios en la luz. Entonces tenemos el primero, que es la reflexión. ¿Listo? Entonces, la reflexión la hemos desarrollado ya en diferentes ondas, en ondas unidimensionales, en bidimensionales, en el agua y en ondas sonoras. Y en todos el principio es el mismo. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Es decir, si yo tengo acá un muro y sobre él entonces, digamos que incide un haz de luz. ¿Listo? Ahí llegó este haz de luz. Entonces, tengo que trazar una recta normal, ¿sí? Que siempre se traza perpendicular a la superficie, ¿sí? Y tenemos aquí el ángulo de incidencia. Para este caso, entonces el ángulo de incidencia es de 45 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice las leyes de la reflexión? Que el valor del ángulo de incidencia debe ser igual al valor del ángulo de reflexión. Entonces, aquí choca contra esta pared y la luz se va a reflejar con el mismo ángulo con que llegó. Entonces, esa reflexión, mediremos aquí los 45 grados y tendremos entonces que el rayo se va a reflejar de esta forma. Este va a ser entonces el ángulo de reflexión, cuyo valor va a ser igual al ángulo con que llegó, o sea 45 grados. Digamos que esto ya lo habíamos trabajado ampliamente en otro tipo de ondas. Digamos que la dificultad más grande es cuando tenemos formas circulares o irregulares. Entonces tomemos acá esta forma irregular. Entonces tenemos acá un muro, una superficie circular, y bueno, vamos a dibujar varias reflexiones a través de él. Digamos que es lo que habitualmente pregunto en los exámenes. Entonces para esto, digamos que llega un haz de luz a de una fuente luminosa como el sol, como un bombillo o algo así. Entonces llega un haz de luz a este punto. Pongámoslo aquí así. ¿Listo? Lo primero que tengo que dibujar es la recta normal. Pero cuando tenemos un sector circular, ¿sí? Entonces la recta normal siempre quedará sobre el radio. O sea que como yo tengo aquí el centro, me valida acá esto, lo puedo determinar por la regleta, por el transportador, entonces voy a trazar mi recta normal. Esta vendría a ser la recta normal. Y aquí tendríamos entonces nuestro ángulo de incidencia respecto siempre a la normal. Entonces lo medimos y determinamos que tiene 55 grados. Ahora sé que la reflexión tendrá que tener esos mismos 55 grados. Entonces lo coloco allí y determino dónde me quedan los 55 grados acá. Y bueno, sé que por ese lugar deberá ir la reflexión. Aquí entonces tenemos el ángulo de reflexión que será igual a 55 grados. Cuando el haz de luz llegue acá, entonces nuevamente se va a reflejar. O sea que en este punto también tengo que dibujar la recta normal.
una recta que es a 90 grados de la superficie. Nuevamente lo tomo sobre el radio y esta será mi nueva recta normal para este punto. Bien, entonces tengo que determinar el valor de este ángulo, pero si sabemos que estos dos lados son iguales, ¿cierto? Porque es un triángulo isósceles. Entonces no necesito hacer el cálculo nuevamente, ¿no? O sea, sé que este ángulo de incidencia vale 55 grados. ¿Sí? O sea, en esta geometría, pues este lado y este lado corresponden a los radios, pues tendrá que darme el mismo. O sea que sé que aquí basta con ubicar nuevamente los 55 grados. Entonces, 55 grados me da aquí. Y bueno, dibujo nuevamente esta reflexión y bueno, y ahí voy saliendo. O sea, aquí el ángulo de reflexión igual a 55 grados. Digamos que esto es lo que se da cuando un haz de luz choca contra cualquier objeto. En el video creo que apreciaron que hay dos tipos de superficies. Las superficies especulares, ¿sí? Que son un espejo, que el rayo que llegue se va a reflejar en su totalidad, y las superficies rugosas. En los espejos, las reflexiones siempre se dan en el mismo sentido, o sea, al mismo ángulo. Es decir, si yo por ejemplo aquí dibujo otro rayo paralelo a este, ¿sí? Entonces su reflexión siempre va a ser paralela al otro, o sea, me va a quedar una figura aquí así. Entonces reflexión. Esto se da solo si la superficie es especular. Como llegue, va a salir siempre hacia la misma dirección. ¿Ya? O sea, si el ángulo de incidencia es siempre el mismo, el ángulo de reflexión también será el mismo. Entonces se obtiene este tipo de reflexiones en una superficie especular. Pero si la superficie es rugosa, entonces veamos qué pasa. Entonces es como si yo hiciera acá una ampliación de esto. A ver, una superficie rugosa sería algo así. ¿Sí? Entonces yo voy a dibujar varios rayos llegando a él. Entonces voy a dibujar este acá, voy a dibujar otro paralelo a él, pero acá, y otro paralelo a él, pero acá. Entonces aquí voy a agregar esto. Entonces vamos a ver cómo se refleja. ¿Qué pasa? Que cuando la superficie es rugosa, como esta que tengo acá, entonces aquí a este punto, aquí llegó el rayo de luz. Tengo que dibujar una recta normal a ese punto. Y en ese punto, pues la recta normal tendría que ser a 90 grados de esa superficie. Entonces trazo primero una recta tangente. Entonces voy a trazar recta tangente, digamos que toca en un solo punto esto, digamos que fuera esta, ¿sí? Y a 90 grados de ella, la recta normal. La recta normal entonces viene a quedar por acá. Fíjese entonces cómo nos está dando la recta normal aquí en este punto. Esta es la recta normal. ¿Sí? A ese punto, porque está a 90 grados. Esta es una recta tangente y a 90 grados de la recta tangente la recta normal. O sea que esto viene a ser el ángulo de incidencia. ¿Sí? Ahora voy a dibujar la reflexión. La reflexión tendría que ser igual a esto, que más o menos me está indicando el transportador que es unos 80 grados. Entonces aquí voy a dibujar también los 80 grados, vendría a ser algo por ahí aquí. Entonces, listo. Este es el ángulo de reflexión. Entonces, esta fue la reflexión de este rayo. Tan, tan. Voy a resaltar el rayo 2 de otro color. Entonces, tenemos acá este rayo. Ahora veamos. A este punto voy a dibujar la recta tangente. La recta tangente toca en un solo punto esa curva. ¿Listo? Entonces, más o menos para la segunda, esta sería mi recta tangente. Y a 90 grados de la recta tangente, o sea esta, trazo la recta normal. O sea que aquí, esta sería la recta normal. Fíjense que acá este es el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia
para mi nuevo problema de acá. Entonces esto me está informando que más o menos el ángulo de incidencia de esto es más o menos 30 grados. Entonces aquí tendré que más o menos trazar 30 grados, o sea que vendría a ser hacia allá. Ángulo de reflexión. Entonces, si nosotros comparamos aquí, todas las reflexiones iban con el mismo ángulo, porque es una superficie especular. Pero cuando es una superficie rugosa, entonces las reflexiones van en todos los sentidos. A pesar de que este rayo y este rayo son paralelos, las reflexiones ya no lo fueron, al ser una superficie rugosa. Entonces, lo clave para dibujar una reflexión es, primero, el ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión. Y segundo, saber trazar la recta normal. La recta normal, entonces la característica es que siempre irá a 90 grados, la recta normal de la superficie. Entonces acá, si yo trazara la recta tangente, sería algo así, y vemos que entre la recta normal y la recta tangente, ¿sí? Entre la recta normal y la recta tangente hay 90 grados. Bueno, muchachos, si no ha quedado suficientemente claro, pues espero me envíen un mensaje por la plataforma, ¿sí? Y bueno, con gusto la aclaro. Gracias, muchachos, por la atención prestada.